La más cordial bienvenida. Así abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos con la ampliación de uno de nuestros titulares. Y cambiamos el orden de las noticias. El trasplante número 100 lo realizaron los médicos del Hospital Roosevelt. Se trata de una paciente que recibió el riñón de su madre. Recientemente el Hospital Roosevelt ha realizado el trasplante número 100 de riñón a pacientes y en este caso la importancia de resaltar este éxito que se ha tenido en cuanto al trasplante, tomando en cuenta de que en Guatemala únicamente se puede hacer trasplante de riñón y de córnea, ¿verdad, doctor? Bueno, pues antes que nada muchas gracias por estar aquí presentes y unirse a nosotros en esta celebración realmente que estamos teniendo del trasplante número 100. Además de todo, hemos tenido una situación muy apremiante, todo el mundo lo sabe, la pandemia ha sido algo que nos ha frenado. Sin embargo, a pesar de eso, se han esforzado, han hecho su mejor esfuerzo, como le digo, y han sacado adelante, y fruto de eso es el trasplante número 100, ¿verdad? Doctor, un tema complicado porque se hace el trasplante número 100, pero requiere una serie de procedimientos, hay una lista de espera y que la persona que ha recibido riñón sea compatible con este órgano, ¿verdad? Por supuesto, mire, dentro de lo que estamos discutiendo y que estamos tratando de mejorar es, por ejemplo, que el trasplante sea de donante cadavérico, que es el ideal. Actualmente se hace con donante vivo, ¿verdad? Pero, como le digo, se está trabajando para lograr a futuro que sea el donante cadavérico. Y como usted bien dice, este es un proceso, es decir, está involucrado muchas personas, mucha gente capacitada, que continuamente se sigue capacitando para poder tener unos buenos resultados a la hora de realizar el trasplante. Tenemos enseguida información que se genera en el interior de la República, en Quetzaltenango. Un desastre ambiental se está dando debido a la acumulación de basura. Autoridades que integran el Centro de Operación Emergente Municipal, COEM, dieron a conocer que el problema de la basura que ya está fuera de control ante el bloqueo que permanece en el Valle de Palajunó, situación por la que se ha declarado desastre sanitario y ambiental en Quetzaltenango, por lo que las acciones ahora tendrán que ser a través del COE departamental. Indicaba de que se podía observar ya la presencia de insectos, ¿verdad? Y también de roedores, lo cual en su momento podría ser propicio como para poder generar alguna situación de emergencia sanitaria, ¿verdad?, derivada de esta situación. Lamentamos nosotros que el desconocimiento de los vecinos del Valle de Palajunó esté impidiendo el paso al mismo, ¿verdad? Se eleva a la coordinadora departamental para que sean ellos, ¿verdad?, que con el apoyo de la institucionalidad puedan manejar dicho desastre sanitario y ambiental que tenemos por la acumulación de residuos sólidos en la vía pública. La empresa a cargo de la recolección de basura ha buscado medios alternos para deshacerse de la misma, pero se le ha ido complicando al encontrarse con inconformidades de vecinos. Cambiamos de tema y nuevamente tenemos que hablar de delincuencia y de inseguridad. Rigoberto Vázquez, de 35 años, resultó herido de bala durante un asalto. Él caminaba en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, es jurisdicción de Villanueva. Se dirigía a su trabajo cuando un hombre que viajaba en motocicleta le interceptó el paso, le robó sus pertenencias y además le disparó. Bomberos voluntarios atendieron esta emergencia. Rigoberto presentaba heridas de bala en el área del tórax y también en las extremidades. Fue llevado a la emergencia del ICS 719. Vamos a hablar ahora del estado del tiempo y las autoridades del INSIBUME han dado a conocer que las olas de calor que se sentirán en los próximos días en nuestro país podrían registrar temperaturas récord. Según las autoridades de INSIBUME, las olas de calor pronosticadas para los siguientes días podrían alcanzar cifras récord en el país. Se espera que en los departamentos de Chiquimula, Jalapa, Zacapa y la parte sur de Petén,
la temperatura máxima sea de 40 a 42 grados centígrados. Según indicaron, en abril de 1991 se alcanzó una temperatura récord, llegando a los 44 grados centígrados en Zacapa. En la ciudad capital, las temperaturas máximas podrían ir de los 30 a 32 grados en abril y la primera quincena de mayo, por lo que expertos recomiendan evitar exponerse al sol por mucho tiempo y utilizar bloqueador para evitar daños en la piel. Las autoridades indicaron que debido al fenómeno de la Niña, la temperatura de lluvias podría iniciar de forma temprana. Y mucha atención porque vamos a seguir hablando de la situación del clima en suelo guatemalteco y vamos con el pronóstico, ya que más adelante en la semana también podrían ingresar lluvias en distintas áreas de nuestro país. Como habíamos indicado, se presentaron durante este fin de semana algunas lloviznas y lluvias importantes en la franja transversal del norte y Caribe del país. Para esta semana el viento norte empieza a disminuir su intensidad. Esperamos condiciones cálidas por lo menos de hoy lunes hacia el día miércoles. No se descartan algunas lloviznas o lluvias de carácter disperso. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que a partir de la noche del miércoles incrementa la posibilidad de lluvias en el territorio nacional, lluvias que podrían extenderse por lo menos hasta el día sábado. Muy bien, don César. Para algunas personas pareciera extraño que llueva en época de verano, sin embargo, son condiciones propias al cambio climático que se da en el país. Bueno, prácticamente ahorita lo que está influenciando es que mantenemos condiciones bastante cálidas y cuando se acerca, por muy lejano que esté algún frente frío, se da un choque de masas de aire, que es lo que favorece a que se presenten las lluvias o lloviznas de carácter disperso. Y ese día se conmemora una fecha especial, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta celebración busca generar conciencia en la atención que estas personas merecen. Esta es una fecha especial y de reconocimiento para aquellas personas en el mundo que nacieron con síndrome de Down. Con esta celebración se busca generar conciencia pública y recordar la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con esa condición como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, se quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus decisiones. En varios países alrededor del mundo, la inclusión de este sector de la población en el trabajo ha sido determinante para demostrar que todos cuentan con la capacidad de hacer grandes cosas desde sus espacios. En diciembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Los expertos recomiendan la intervención temprana con terapias de habla, ocupacionales, emocionales y de otro tipo, suplementos y dispositivos de asistencia para fomentar un mejor desarrollo en la persona. Y en Guatemala pocos son los pacientes que han sido trasplantados. Los médicos tienen la esperanza de que un día se apruebe una ley que permita la donación cadavérica ante la larga lista de personas que esperan un donante. Como habíamos indicado recientemente, se logró el trasplante número 100 de riñón a pacientes que ameritan este trasplante precisamente, y la importancia en este caso de saber que este órgano es importante para el cuerpo productor de Randall en cuanto a la función del mismo. ¿Cuál sería? Sí, bueno, en Guatemala se ha incrementado el número de pacientes que sufren insuficiencia renal crónica. En el mundo en general se ha aumentado el número de pacientes. En Guatemala pues lo sufrimos bastante porque los tratamientos son bastante caros. La diálisis peritoneal, la hemodiálisis son tratamientos bastante costosos y que no restablecen a la persona a su vida normal. Por eso es que el trasplante es el tratamiento óptimo para los pacientes que sufren una insuficiencia renal crónica. Evidentemente una enfermedad que va en aumento cada año en Guatemala, lamentablemente hay que decirlo. Sin embargo, es importante, ustedes como doctores también buscan de que se logre concretar o acordar una ley que permita que el trasplante cadavérico sea autorizado en Guatemala. La mayoría de los trasplantes que tenemos, hoy estamos llegando al trasplante número 100, el 90% son de donante vivo. Esto quiere decir que mamá o papá dieron el riñón.
Sin embargo, no es lo ideal porque estamos sometiendo a un paciente sano a una cirugía y al riesgo que esto supone. Deberíamos de estar usando donantes cadavéricos y para esto necesitamos una ley que actualice los procedimientos y nos permita brindar a la población el trasplante cadavérico. Esta ley lleva bastante tiempo estudiándose en el Congreso y esperamos que se apruebe pronto. Tiempos de coronavirus, ha llegado el momento en T13 Noticias para que actualicemos las cifras de la pandemia. Corina, amigo televidente, es importante que lo hagamos sobre todo después de un fin de semana y conocer esas cifras actualizadas, y se lo adelantábamos también desde nuestros titulares. La situación continúa siendo alarmante cuando nos referimos sobre todo a la cantidad de nuevos casos y lamentablemente también a que más personas continúan falleciendo. Tiene usted ya en pantalla estos datos que nos muestran que ayer, domingo 20 de marzo, se realizaron un total de 2.388 hisopados. Recordemos, Corina y amigos en casa, que los fines de semana es menor, la verdad, la cantidad de personas que se acercan a los centros a realizar esta prueba. Pero usted se dará cuenta entre semana la cantidad de personas que se van acercando a realizar el hisopado y cómo va incrementando esta cifra. Personas que tienen contacto con positivos por COVID-19 o que han presentado ya algún síntoma. La segunda casilla hace referencia a la cantidad de nuevos casos que se registraron en apenas 24 horas. Ayer domingo se registraron entonces 517 nuevos casos. Así es, Pablo, y tenemos que hablar también de las personas que han perdido la vida. Tenemos que reportar 3 personas fallecidas durante la última actualización de la información. 0 personas que hayan perdido la vida en las últimas 24 horas, de acuerdo a los datos oficiales que nos presentan las autoridades de salud pública y asistencia social. Así es, vamos a continuar actualizando la información. Ahora el panorama general de la pandemia. Vea usted, amigo televidente, la cantidad de casos que se han registrado en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Ya más de 2 años desde que se confirma el primer caso en nuestro país hasta ayer domingo 20 de marzo. Las autoridades de salud han contabilizado 816.653 casos. Afortunadamente se han recuperado en nuestro país 782.513 personas. Lo lamentable, Corina, es que las personas continúan falleciendo. Hablamos ya de 17.241 víctimas mortales. Esto es lo más alarmante, lo más preocupante y lamentable. 17.241 víctimas mortales continúan siendo portadores del virus según esta actualización. 16.899 personas. Esta cantidad sí ha ido disminuyendo, sobre todo en los últimos días. Recordará usted, amigo televidente, que incluso llegamos a hablar de 50.000 casos activos cuando iniciaba este año, cuando iniciaba el 2022. Estas son las cifras actualizadas de la pandemia. Siempre es importante seguir extremando las medidas de higiene, las medidas de bioseguridad. Recuerde utilizar la mascarilla, utilizarla bien puesta y seguir con el lavado de manos constante. Las recomendaciones no están de más, ya que los casos del COVID-19 continúan también a nivel mundial. Pablo, es importante dar a conocer que los casos por la pandemia se han incrementado, así es que las recomendaciones no están de más. El uso constante de la mascarilla, el uso también de alcohol en gel, no quitarse la mascarilla cuando se encuentra con otras personas, evitar tener contacto con grupos ajenos a su círculo familiar. Así es que recuerde que si usted se cuida, cuida también a su familia. Y desde el 14 de marzo recién pasado, niños entre 6 y 11 años pueden ser inmunizados
contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que 66.065 dosis han sido administradas. Destacaron además que muchos padres de familia se están absteniendo de llevar a los niños por temor, por lo que les solicitan acercarse a un puesto de vacunación para inmunizar a los pequeños y evitar los síntomas graves en caso de que se contagien de esta enfermedad. Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con 1.700.000 dosis de la vacuna Moderna para aplicarlas a niños entre 6 y 11 años. Hablamos del deporte nacional y es que la selección guatemalteca volvió hoy a los entrenamientos en el cuarto microciclo de la mano del profesor Luis Fernando Tena, y es que la selección nacional ha iniciado los trabajos de cara a los 2 partidos de carácter de preparación que se tendrán en el cierre de este mes de marzo. El próximo jueves frente a la selección de Cuba en las instalaciones del Estadio Pensativo de la Antigua Guatemala con ingreso de público. Es más, ya los boletos están a la venta a la disposición de los aficionados que quieran apoyar al combinado azul y blanco. Y el próximo 27 se estaría jugando precisamente en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale en la Florida, en donde pues el equipo nacional se estaría midiendo ante la selección de Haití. Este juego ante los haitianos sería el segundo de los 2 que tiene programada la selección realizar. Hay que mencionar que frente a Cuba sería prácticamente el debut de Luis Fernando Tena en el mando de la selección guatemalteca. Sería el primer partido en el que estaría dirigiendo, y luego en el mes de abril se estarían midiendo precisamente ante la selección de México. Hay que mencionar que Guatemala puede contar para estos juegos de marzo con sus legionarios: don Nicolás George Hagen, jugador del Harkham de Noruega; Marco Domínguez del Al Jormund de Kuwait, al igual que Jesús Chucho López del Necaxa de México; Gerardo Gordillo del Gualaceo Sporting Club de Ecuador; Marvin José Ceballos de la Universidad Deportiva Autónoma de Guadalajara de la Liga de Expansión de México; y aún hace falta que se integre José Carlos Pinto del Tacuarí de Paraguay, que hay que mencionar que hoy jugó José Carlos Pinto y su equipo terminó ganando 2-1. Por eso mañana se presentará él ya a los trabajos de la selección nacional para estos 2 partidos, repito, contra Cuba el próximo jueves en el Estadio Pensativo de la Antigua, y ante la selección de Haití el próximo 27 en la Florida, en Orlando, para ser específicos, para cumplir con estos partidos de carácter de preparación. Así entonces, los deportes a través de T13 Noticias. Y así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así es, gracias por su preferencia. Regresamos mañana en punto de las 21 horas. Hasta pronto.